¿Puede una nación poderosa caer en cuestión de días, no por armas ni guerras, sino por el cumplimiento de una profecía bíblica? En Apocalipsis 18:8, la palabra declara: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Esta advertencia no es simbólica ni lejana, es directa, específica, y pudiera estar a punto de cumplirse sobre Estados Unidos. Hoy exploraremos el peso espiritual de esta profecía, revelando sus posibles implicaciones actuales y lo que nos dice sobre el juicio divino y el destino de una nación que ha dado la espalda a Dios. Demostraremos cómo las señales descritas en las Escrituras se alinean inquietantemente con la realidad que vivimos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo prepararte ante lo que viene? Es posible que una nación que lidera el mundo en avances tecnológicos, influencia cultural y poder económico esté, sin saberlo, repitiendo los pasos de una civilización antigua que fue destruida por juicio divino. Muchos creen que el libro de Apocalipsis es un conjunto de símbolos lejanos, mensajes encriptados para un tiempo que todavía no ha llegado. Pero, ¿y si esas profecías estuvieran hablándonos ahora? ¿Y si la figura de Babilonia no fuera simplemente una ciudad histórica, sino un reflejo de una realidad espiritual que hoy se manifiesta ante nuestros ojos? En Apocalipsis 18:2 se lee: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esta advertencia tan clara y poderosa no fue escrita para alimentar la imaginación, sino para despertar al alma. Babilonia representa una estructura, una forma de vida, un sistema contaminado por la arrogancia, la idolatría y la corrupción. Y hoy, todo apunta a que esa estructura ya no está escondida, está viva, influyente y operando de forma abierta en una nación que alguna vez fue símbolo de libertad y bendición. Estados Unidos, fundado sobre principios que invocaban a Dios como fuente de derechos inalienables, ha sido por décadas una tierra de oportunidades, un faro para muchas naciones. Pero en su ascenso, en su desarrollo y en su poderío, ha comenzado a reflejar un patrón bíblico que no puede ignorarse. Al igual que Babilonia, Estados Unidos ha construido imperios de riqueza, entretenimiento y poder militar. Ha influenciado al mundo entero con sus ideas, su comercio y su cultura. Pero también, como Babilonia, ha comenzado a abrazar lo profano, a glorificar el placer por encima de la verdad y a sustituir a Dios por un amor desmedido a sí misma. En Isaías 47:8, hablando de Babilonia, Dios declara: tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Esta declaración de orgullo es una repetición de lo que muchas veces se escucha en discursos políticos, en películas, en canciones populares. Una nación que se cree invulnerable, que se exalta a sí misma como autosuficiente, que ha olvidado que toda autoridad viene de Dios. Cuando Babilonia adoptó esta postura, el juicio no se hizo esperar. Y si las Escrituras son verdaderas, y lo son, entonces no podemos esperar un final distinto para quienes repiten sus caminos. El libro de Daniel ofrece una imagen clara del espíritu babilónico. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, caminaba sobre su palacio y decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Esta arrogancia fue inmediatamente confrontada por Dios, quien le quitó la razón y lo humilló hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Hoy, al mirar hacia las grandes ciudades estadounidenses, hacia sus centros de poder financiero, hacia sus universidades que niegan a Dios, hacia su cultura que glorifica lo inmoral, uno no puede evitar preguntarse: ¿cuánto tiempo más pasará antes de que esa misma voz del cielo vuelva a resonar? Estados Unidos ha exportado al mundo no solo tecnología o entretenimiento, sino también una forma de vida que cada vez se aleja más de los principios divinos. La figura de Babilonia en Apocalipsis no se limita a un lugar geográfico. Representa un sistema global que seduce, controla y corrompe. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, dice Apocalipsis 18:3.
Y cuando uno mira cómo la cultura del individualismo extremo, de la sexualización del materialismo, se ha infiltrado en otros países, no se puede negar que esa influencia tiene un origen claro. La Biblia no exagera cuando habla de una gran ramera que seduce a los reyes de la tierra, porque esa seducción ya está operando, disfrazada de libertad, envuelta en luces, vendida como progreso. Pero no es solo una cuestión cultural, es espiritual. Detrás de ese sistema hay fuerzas invisibles, tal como lo revela Apocalipsis 18:2. Se ha hecho habitación de demonios. Esto no es poesía, es diagnóstico. Una nación que legaliza el mal, que persigue la fe, que distorsiona la verdad, abre sus puertas a una actividad espiritual oscura. Y lo que comenzó como una simple indiferencia hacia Dios, ha evolucionado en una oposición directa. No se trata ya de una nación que se ha olvidado de Dios, sino de una que activamente quiere reemplazarlo. En el libro de Jeremías, capítulo 50, Dios habla del juicio venidero sobre Babilonia y dice: porque ha sido soberbia contra Jehová, contra el Santo de Israel. Jeremías 50:29. Esa soberbia no es solo orgullo político, es rebelión espiritual. Y cuando una nación se enaltece sobre la voluntad de Dios, el desenlace es siempre el mismo. La historia bíblica no deja lugar a dudas. Dios es paciente, pero no tolera el pecado indefinidamente. Sodoma, Nínive, Jerusalén, Tiro, todas fueron advertidas, algunas escucharon, otras no. Estados Unidos se encuentra en esa misma encrucijada profética. Algunos podrían pensar que este análisis es exagerado, que Estados Unidos sigue siendo un país con iglesias, con valores cristianos, con buenas intenciones. Pero recordemos que Babilonia también tenía templos, tenía religiosidad. Lo que no tenía era una relación verdadera con el Dios vivo. Su religión era idolátrica, utilitaria, centrada en el poder y el control. Y lo mismo está ocurriendo ahora. Hay quienes usan el nombre de Dios, pero lo vacían de contenido. Hay templos que ya no predican arrepentimiento, que ya no mencionan el juicio, que ya no abren la Biblia, sino que ofrecen un evangelio cómodo, diluido, que agrada a las masas pero no transforma corazones. Esa es la Babilonia moderna. Una Babilonia que se disfraza de luz, pero que niega el poder de la verdad. El profeta Isaías escribió que Babilonia sería derribada en una sola noche, sin advertencia visible, sin que nadie pudiera salvarla. Y en Apocalipsis 18:10 se repite ese veredicto: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Este juicio súbito no es una metáfora poética, es un patrón divino. Cuando la copa de la iniquidad se llena, Dios actúa. Y muchas señales indican que esa copa está cerca de rebosar. En el corazón de esta profecía no hay solo destrucción, hay un llamado, un grito urgente que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Esta advertencia no es para los incrédulos, es para el pueblo de Dios. Es para los que aún tienen oídos espirituales. Significa que en medio de esa estructura decadente, todavía hay remanente. Todavía hay hijos que pueden despertar, arrepentirse y volverse al Señor. Porque el juicio no es solo castigo, es también misericordia. Es un último intento de Dios para quebrantar corazones endurecidos y llamar a su pueblo de regreso. A lo largo de la historia, cada vez que una civilización se ha apartado de Dios, ha experimentado consecuencias. El Imperio Romano en su esplendor también pensó que sería eterno. Y sin embargo, cayó, no solo por invasiones externas, sino por su propia corrupción interna. La historia siempre repite sus lecciones a quienes se niegan a aprenderlas. Y el patrón bíblico no ha cambiado. Dios sigue siendo santo. El pecado sigue siendo pecado. Y el juicio sigue siendo la respuesta divina a una rebelión sostenida. Hoy, mientras muchos ponen su esperanza en la economía, en la tecnología o en la política, Dios está llamando a mirar más profundo, a ver más allá de los titulares, más allá de las apariencias. Porque lo que está en juego no es una elección presidencial ni una crisis financiera, es el destino espiritual de una nación que alguna vez conoció a Dios,
pero que ahora se burla de su nombre. La historia de Babilonia no terminó en su caída, fue escrita para enseñarnos, para alertarnos, para despertarnos. La Biblia no es un libro del pasado, es una voz viva que resuena hoy más fuerte que nunca. Y esa voz dice con claridad: si una nación olvida a Dios, será olvidada. Si una nación se exalta a sí misma, será humillada. Pero si una nación se humilla, busca su rostro y se aparta de su mal camino, Él escuchará desde los cielos y sanará su tierra. Dios no ha terminado con Estados Unidos, pero el tiempo de gracia no es eterno. Y mientras esta nación continúe repitiendo los pasos de Babilonia, su destino será el mismo. No porque Dios quiera destruirla, sino porque sus decisiones la están llevando al borde del juicio. Este es el momento de abrir los ojos, de despertar del letargo espiritual, de regresar a las sendas antiguas. Porque la profecía no es una sentencia inevitable, es una advertencia redentora. Y aún hay tiempo. Cuando una nación se convence de que su riqueza es señal inequívoca de bendición divina, corre el riesgo de olvidar que en las Escrituras la prosperidad sin obediencia ha sido muchas veces la antesala del juicio. El esplendor económico, lejos de garantizar protección espiritual, puede transformarse en una trampa que adormece la conciencia y endurece el corazón. En Apocalipsis 18:7 se expone la voz arrogante de una ciudad que representa mucho más que un territorio. Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Esa declaración no es una simple muestra de orgullo. Es el eco de un sistema que ha levantado sus riquezas como un muro, creyendo que los bienes materiales bastan para impedir cualquier caída. Pero Dios, que pesa los corazones, no se deja impresionar por los lujos ni por las torres del comercio. Desde los primeros libros de la Biblia, la relación entre abundancia y juicio ha sido revelada con claridad. En Deuteronomio 8, el Señor advierte a su pueblo que no olvide quién fue el que les dio el poder para adquirir riquezas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:11-17. Esta advertencia resuena hoy con fuerza, porque cuando una nación llega a depender más de sus bancos que de su altar, más de sus mercados que de su moral, más de su crecimiento económico que de su relación con Dios, se acerca peligrosamente al borde del juicio. Estados Unidos ha sido sin duda una de las naciones más prosperadas de la historia moderna. Su moneda es utilizada como referencia global. Sus empresas dominan el comercio internacional. Sus ciudades resplandecen con tecnologías que prometen comodidad, eficiencia y éxito. Pero esa misma abundancia ha dado lugar a una cultura que idolatra el consumo, glorifica la apariencia y desprecia la humildad espiritual. En lugar de usar los recursos como instrumento para glorificar a Dios, se han convertido en símbolo de autosuficiencia. Y cuando una sociedad empieza a decir en su corazón: no tengo necesidad de nada, Dios responde desde lo alto con juicio justo. En Apocalipsis 3:17, Jesús mismo reprende esta actitud. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La riqueza en sí misma no es condenada por Dios. Lo que Él juzga es la actitud del corazón que se vuelve altivo, que se desliza hacia la idolatría y que sustituye la dependencia espiritual por la seguridad financiera. La historia bíblica de Tiro, narrada en Ezequiel 28, ofrece un paralelo estremecedor. Tiro era una ciudad portuaria rica, influyente, considerada invencible por su poder comercial. Pero el Señor declara: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Tú, hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ezequiel 28:2. Esa arrogancia, nacida del éxito económico, fue la raíz de su caída. Hoy, al observar los pilares de la economía estadounidense, se puede trazar un camino similar. La dependencia total en los sistemas financieros, la especulación, la acumulación sin propósito eterno, la glorificación del éxito empresarial
como el mayor logro de la vida, han reemplazado los principios de mayordomía, generosidad y humildad. Incluso los discursos oficiales, las celebraciones nacionales y los símbolos culturales repiten constantemente el mismo mensaje: somos grandes porque somos ricos. Pero Dios nunca ha medido la grandeza por las cifras. Él mide la fidelidad, la justicia, la misericordia y la obediencia. En Proverbios 11:4, la Escritura advierte: las riquezas no aprovecharán en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Esta palabra revela que ningún sistema bancario podrá resistir el juicio de Dios, que ningún fondo de inversión podrá proteger del desmoronamiento moral, y que ningún recurso humano será suficiente cuando el cielo se cierre y el rostro de Dios se aparte. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que una nación confió en su riqueza para ignorar su decadencia espiritual, el resultado fue la ruina. El libro de Amós es un llamado contundente a los pueblos que se han acomodado en sus fortunas mientras descuidan la justicia. Ay de los que reposan en Sión, los que duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos, que beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Amós 6:1-6. Esta imagen tan gráfica no se refiere solo al lujo externo, sino a la insensibilidad interior. Porque el verdadero peligro de la abundancia no es solo lo que se tiene, sino lo que se deja de sentir. Se pierde el temor de Dios, se pierde la compasión, se pierde la conciencia del pecado. En Apocalipsis 18:11-13 se hace un listado de los bienes que los mercaderes ya no podrán vender cuando Babilonia caiga: oro, plata, piedras preciosas, lino fino, perfumes, vino, aceite, ganado, carros y al final de la lista, un detalle escalofriante: y almas de hombres. El comercio ha dejado de ser un medio para servir y se ha convertido en un sistema que trafica con el valor humano. Hoy se venden cuerpos, se manipulan conciencias, se compran voluntades. La economía sin principios espirituales termina convirtiéndose en un monstruo que destruye todo lo que toca. Y eso es exactamente lo que el juicio de Dios viene a confrontar. Cuando se estudia el patrón profético, se observa que el juicio no llega cuando la riqueza desaparece, sino cuando ésta alcanza su cúspide. Babilonia no fue derribada en su pobreza, sino en su máximo esplendor. Esa es la esencia de la profecía: desenmascarar la falsa seguridad del mundo, revelar que lo que el hombre considera indestructible puede caer en una hora. En Lucas 12:19-20, Jesús relata la historia de un hombre que dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será con todo aquel que confía en sus riquezas y no es rico para con Dios. Estados Unidos ha llegado a un punto donde su riqueza es exhibida como símbolo de virtud. Las cifras del Producto Interno Bruto, los logros tecnológicos, la expansión del mercado bursátil son presentados como evidencia de éxito absoluto. Pero desde la perspectiva del cielo esas métricas no impresionan. Si detrás del brillo económico hay corazones que ya no temen a Dios, si el sistema que sostiene esa riqueza promueve el pecado y niega la verdad, entonces el juicio no está lejos, porque Dios no es indiferente. Él observa, Él pesa, y cuando el peso del pecado supera el umbral de la misericordia extendida, el juicio es liberado. En Eclesiastés 5:10-11 se deja ver la trampa de la abundancia. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Y qué bien tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Este vacío no es económico, es espiritual. Estados Unidos se encuentra hoy en una paradoja. Mientras más tiene, más vacío se siente. Mientras más alcanza, más lejos está de la verdad. Mientras más crece hacia afuera, más se corrompe por dentro. La profecía que se cierne sobre esta nación no es producto del azar. Está tejida por el propio desvío de su corazón.
Una nación que una vez proclamó "en Dios confiamos", ahora reposa su confianza en sistemas financieros inestables, en instituciones humanas y en estructuras que no pueden salvar. Dios está levantando su voz, no para destruir sin causa, sino para advertir, para sacudir, para despertar. La caída de Babilonia no fue un acto arbitrario, fue el resultado inevitable de una acumulación de pecado, orgullo y rebelión. Y el paralelo con el tiempo presente es imposible de ignorar. La Escritura declara en Proverbios 30, 8, 9: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Este clamor por equilibrio espiritual ha sido ignorado por una sociedad que se ha saciado tanto que ha olvidado el nombre de su Creador. Pero Dios no será burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Y cuando una nación siembra arrogancia, olvido y codicia, no puede cosechar paz, estabilidad y bendición. El juicio profético no es solo una respuesta divina, es también un reflejo del estado interno de una nación. Lo que hoy se ve en los mercados, en los gobiernos y en las calles, no es otra cosa que la evidencia de un corazón nacional que ha dejado de latir al ritmo de la voluntad de Dios. Pero la profecía no se nos ha dado para desesperar, sino para advertir. El mensaje no es solo de juicio, sino de misericordia previa. Porque aún ahora, si se escucha la voz del cielo, si se reconoce que la abundancia no es excusa para la soberbia, si se vuelve el rostro al Dios vivo, hay posibilidad de redención. El momento es crítico. El sistema puede parecer fuerte, pero está herido en su raíz. Las cifras pueden impresionar, pero no engañan al Espíritu de Dios. Y el tiempo de actuar no es mañana, es ahora. Hay pecados que afectan al individuo, otros que dañan comunidades enteras, pero hay iniquidades que traspasan fronteras, que perforan la conciencia colectiva de una nación y se elevan hasta el cielo mismo, clamando justicia ante el trono de Dios. La Escritura nos advierte que hay ciertos pecados que provocan una respuesta divina directa, no por su frecuencia, sino por su profundidad espiritual y por su carácter deliberado. En Génesis 4:10, el Señor dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa sangre inocente no fue olvidada, no fue ignorada, no se evaporó, clamó, y ese clamor provocó juicio. Lo que se derrama en secreto, lo que se justifica con leyes humanas, lo que se racionaliza con argumentos culturales, no escapa a los oídos del cielo. Estados Unidos ha edificado gran parte de su identidad moderna sobre una supuesta libertad que en muchos casos se ha transformado en licencia para transgredir la ley divina. Una de las manifestaciones más terribles de esta distorsión es la legalización y normalización del aborto. Cada vida concebida lleva en sí la imagen de Dios. El Salmo 139 declara que el Señor nos formó en el vientre, que sus ojos vieron nuestro embrión y que todos nuestros días estaban escritos en su libro antes de que existieran. Arrebatar una vida en gestación no es una cuestión médica ni política, es una afrenta directa al Creador. La sangre de millones de inocentes ha sido derramada no por guerra, sino por decisión. Y esa sangre también clama. Cuando una nación protege con sus leyes lo que Dios aborrece, está trazando su camino hacia el juicio. En Proverbios 6, 16, 10, 17 se enumeran 7 cosas que aborrece el Señor, y entre ellas se encuentra las manos derramadoras de sangre inocente. Esta no es una expresión figurada, es una declaración espiritual. Las manos que ejecutan, los sistemas que aprueban, las voces que defienden el exterminio de los más vulnerables, no permanecen en la neutralidad. Están posicionadas contra el cielo, y el cielo no permanece en silencio para siempre. El profeta Jeremías, en el capítulo 19, fue enviado a declarar juicio sobre Judá por haber llenado aquel lugar con sangre inocente, por haber edificado lugares altos para Baal, donde ofrecían en holocausto a sus hijos. Aquella práctica de sacrificio, aunque hoy adopta formas diferentes, sigue teniendo el mismo fondo: la exaltación del yo por encima del valor de la vida. Pero no es solo el aborto. El pecado que clama al cielo también se manifiesta en una corrupción estructural que atraviesa los estamentos sociales, políticos y hasta religiosos de una nación.
En Isaías 1:23, el Señor reprende a Jerusalén diciendo: tus príncipes, rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. La corrupción no es solo una falta de ética, es un reflejo de un sistema que ha sustituido la justicia por el interés propio, que ha cambiado la verdad por la conveniencia. En el corazón de toda corrupción hay una renuncia al temor de Dios. Cuando los gobiernos se convierten en estructuras de opresión, cuando las leyes son manipuladas para proteger a los poderosos y aplastar a los inocentes, cuando el soborno reemplaza a la equidad y la verdad se distorsiona sin consecuencia, el cielo responde. En Miqueas 3:9-11 se describe a los gobernantes que aborrecen el juicio y pervierten todo lo recto, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Y el veredicto divino es claro. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén será montón de ruinas. Esa no fue una figura retórica, fue una realidad histórica. Una ciudad que había sido elegida, protegida y prosperada, se convirtió en ruinas por causa de su pecado institucional. Estados Unidos ha cultivado una imagen internacional de poder y orden, pero bajo esa fachada se esconden estructuras que se alimentan de engaño, avaricia y perversión. La corrupción ya no se limita a escándalos aislados, sino que se ha normalizado, institucionalizado y justificado. Y cuando la mentira se vuelve política de Estado, cuando la injusticia se maquilla de progreso, cuando la verdad es callada para no incomodar, la sentencia de Dios no tarda en llegar. La Biblia no deja espacio a la ambigüedad. En Habacuc 2:12 se pronuncia: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ese ay no es un suspiro de lástima, es un anuncio de juicio. Pero quizás uno de los pecados más sutiles y peligrosos es el culto al placer. En Romanos 1:25, Pablo describe cómo los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa inversión del orden divino es el fundamento de una sociedad hedonista. Cuando el placer personal se convierte en el centro de la vida, se derrumba toda noción de sacrificio, de verdad absoluta, de obediencia. Hoy, Estados Unidos no solo tolera, sino que celebra toda forma de expresión centrada en el deseo humano. Lo que antes se reconocía como pecado, ahora se aplaude como derecho. Lo que antes se ocultaba por vergüenza, ahora se enseña con orgullo. La exaltación del placer ha contaminado la cultura, ha moldeado la educación, ha invadido los hogares. Y lo más grave es que ha pervertido la percepción de lo santo. Ya no se distingue lo puro de lo profano. Ya no se valora el dominio propio ni la obediencia. En lugar de cargar la cruz, se exige el derecho al gozo sin límite. En lugar de someterse a Dios, se exige que Dios se someta a los deseos del hombre. En 2 Timoteo 3:4-5 se advierte sobre los tiempos peligrosos, donde los hombres serían amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Esa advertencia no describe una sociedad pagana, sino una que se disfraza de espiritualidad mientras vive para sí misma. La caída de Sodoma no fue solo por inmoralidad sexual, sino por una actitud arrogante, autosuficiente y hedonista. Ezequiel 16:49 lo revela: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El juicio sobre Sodoma fue repentino, definitivo e irrevocable, y la causa no fue simplemente lo visible, sino lo profundo. Una ciudad que ya no temía a Dios, que ya no se afligía por el pecado, que ya no conocía el arrepentimiento. Cuando se observan las señales espirituales en Estados Unidos, se detecta el mismo patrón. Una nación que ha cambiado la santidad por el espectáculo, que ha sacrificado la vida por la conveniencia, que ha sustituido la verdad por la emoción, se encuentra en la trayectoria directa del juicio divino. No es una opinión, es una realidad espiritual respaldada por la palabra. Los profetas de antaño clamaban con fuerza contra este tipo de pecado. Isaías, Jeremías, Oseas, todos confrontaron al pueblo
no por su falta de rituales, sino por su falta de sinceridad. El Señor no busca templos llenos, sino corazones quebrantados. No quiere ofrendas abundantes, sino obediencia genuina. En Isaías 1:13-15, Dios dice: no me traigáis más vana ofrenda, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades las tiene aborrecidas mi alma. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Esas palabras no fueron dirigidas a naciones enemigas, sino a su propio pueblo, lo que nos muestra que la presencia de religión no es garantía de aprobación divina. Estados Unidos sigue teniendo iglesias, himnos, discursos que mencionan a Dios, pero esas palabras han perdido su peso. Cuando el arrepentimiento ya no es predicado, cuando el pecado ya no es confrontado, cuando el juicio ya no se anuncia, la religión se convierte en un ritual sin poder. Y cuando eso ocurre, la nación que alguna vez fue luz se convierte en tinieblas. La advertencia del Señor en Mateo 6:23 es clara. Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La profecía no es un documento para el futuro, es una alerta para el presente. Y hoy esa alerta está encendida. El pecado que clama al cielo está registrado, está acumulado y está pesando sobre la nación. Pero el juicio de Dios nunca llega sin advertencia. El clamor de la sangre, la corrupción y el placer no solo provocan ira divina, también invitan a una respuesta. Porque el propósito del juicio no es solo castigar, sino purificar. Y todavía hay tiempo para que una nación se vuelva al Señor con ayuno, llanto y lamento. Cuando el cielo comienza a hablar, no lo hace en susurros. Las señales no se dan para entretener ni para alimentar teorías. Las señales son gritos sagrados que atraviesan la confusión del mundo para advertir que el tiempo de la misericordia se está acortando. Cada generación ha tenido sus señales, pero hay momentos en la historia donde éstas convergen con una precisión alarmante, revelando que el reloj profético está a punto de marcar la hora del cumplimiento. Hoy, más que nunca, el mundo está viendo señales que no pueden ser ignoradas, y cuando se observa el panorama global con un enfoque espiritual claro, se vuelve imposible no notar que muchas de ellas están sucediendo en el corazón mismo de Estados Unidos. Jesús fue explícito con sus discípulos. En Mateo 24, describió eventos específicos que marcarían el principio del fin. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y aunque estas cosas siempre han ocurrido, lo que marca la diferencia no es su existencia, sino su intensidad, su simultaneidad y su ubicación estratégica dentro del plan de Dios. Las señales que antes eran aisladas ahora se manifiestan como un clamor constante. No hay pausa, no hay tregua. Cada crisis internacional, cada fenómeno natural extremo, cada convulsión social y moral, parece ser parte de una misma voz, la voz profética que insiste en ser oída antes de que el juicio se derrame. Estados Unidos, lejos de estar al margen de estos acontecimientos, está en el centro de muchos de ellos. Los terremotos se multiplican en regiones donde antes no había actividad sísmica significativa. El clima se ha convertido en un campo de caos, con incendios forestales que arrasan estados enteros, tormentas que rompen récords históricos y sequías que amenazan la seguridad alimentaria. Estas no son simplemente expresiones de un planeta inestable, son manifestaciones que Dios ha utilizado a lo largo de toda la Escritura para llamar a una nación al arrepentimiento. En Joel 2:30-31, el Señor declara: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estas palabras no son alegóricas, son señales reales que anteceden eventos trascendentales. Las divisiones internas también son una señal que no debe subestimarse. Una nación que se enfrenta a sí misma no puede permanecer firme. Jesús lo dijo claramente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mateo 12:25. Lo que comenzó como diferencias políticas ha escalado a niveles de hostilidad que no se veían desde tiempos de guerra. La sociedad estadounidense está fracturada. No hay consenso, no hay paz.
Hay una lucha interna que va más allá de la política o la economía. Es espiritual. Es la manifestación externa de un conflicto invisible, donde la verdad está siendo desplazada por la confusión y la luz está siendo rechazada por un sistema que prefiere las tinieblas. La palabra de Dios nos muestra que la ceguera espiritual también es una señal del fin. En 2 Tesalonicenses 2, 10 y 11 se advierte que, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El rechazo persistente a la verdad bíblica abre la puerta al engaño. Y ese engaño se ha infiltrado no solo en las instituciones, sino también en el pensamiento colectivo. Se llama bueno a lo malo y se desprecia lo que es santo. Las decisiones que antes se medían por principios ahora se rigen por conveniencias. Y esa confusión moral, esa incapacidad de discernir entre lo puro y lo profano, es una señal que anuncia juicio inminente. Otro de los elementos que las Escrituras nos instan a observar son los movimientos en el cielo. Génesis declara que Dios puso señales en los astros para marcar los tiempos. En Lucas 21:25, Jesús habló de señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Hoy, estas señales están ocurriendo con una frecuencia sorprendente. Eclipses, lunas de sangre, alineaciones inusuales, eventos celestiales que coinciden con fechas bíblicas significativas. No son simples fenómenos astronómicos. Son relojes del cielo que marcan los días finales, enviando advertencias silenciosas pero contundentes a una generación que ha dejado de mirar hacia arriba. Y aunque muchos miran estas cosas con escepticismo o indiferencia, la Escritura ya anticipaba esa actitud. En 2 Pedro 3:4 se predice que en los postreros días vendrán burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa incredulidad generalizada es en sí misma una señal más. El mundo ha dejado de esperar a Dios. Y cuando una generación deja de esperarle, también deja de prepararse. Pero que la mayoría no crea no significa que la profecía no se esté cumpliendo. Las señales no se detienen porque no sean comprendidas. Siguen su curso, avanzan. Y el hecho de que se desprecien solo acelera el cumplimiento del juicio. En Isaías 5:20, el Señor denuncia a aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad. Esta distorsión no es solo una falla moral, es una señal escatológica. Cuando lo santo es perseguido y lo impío es celebrado, se ha cruzado una línea. Y Estados Unidos, que alguna vez fue considerado bastión de principios bíblicos, se encuentra ahora a la vanguardia de movimientos que desafían abiertamente el orden divino. Las leyes, los sistemas educativos, los medios de comunicación han sido permeados por una visión contraria a la Escritura. Y todo eso también cuenta como señal. El desprecio a Israel es otro indicador profético que se ha intensificado. Génesis 12:3 contiene una promesa y una advertencia. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. El trato que una nación da a Israel tiene implicaciones espirituales profundas. Cuando Estados Unidos ha protegido y honrado al pueblo de Dios, ha sido prosperado. Pero los cambios en esa relación, las decisiones políticas que amenazan esa alianza, son más que diplomacia. Son señales. Son movimientos que alteran el favor divino y abren la puerta a consecuencias graves. La Escritura también menciona pestes y enfermedades como parte de las señales del tiempo del fin. Y lo que el mundo vivió recientemente dejó claro cuán frágil es el sistema humano. En pocos días, lo que parecía sólido se volvió vulnerable. Las economías tambalearon, los gobiernos entraron en crisis y la vida cotidiana se detuvo. En Lucas 21:11, Jesús menciona pestes como parte de los dolores que anteceden su regreso. No son el juicio final, pero son su preludio. Son llamados urgentes a despertar. Porque si un simple virus fue capaz de paralizar naciones enteras, ¿qué ocurrirá cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra? El aumento del conocimiento y la aceleración tecnológica también fueron predichos. En Daniel 12:4 se profetiza que en los últimos tiempos muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Este incremento de información, esta revolución digital que conecta al mundo en segundos, también forma parte del escenario profético. No es neutral, es parte del sistema que prepara el camino para el control global, para el cumplimiento de lo que Apocalipsis describe sobre la imposición de un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca específica. Lo que hoy se ve como innovación será mañana la infraestructura del control profetizado. Nada de esto es nuevo para Dios. Todo ha sido anunciado con anticipación. Y cuando una nación como Estados Unidos está en el epicentro de tantas señales, no puede pretender que no está siendo llamada. Las señales no son accidentes, son estrategias divinas para preparar el corazón. Pero si el corazón permanece endurecido, esas señales se convierten en evidencia en el día del juicio. Porque no se podrá decir que no se advirtió, no se podrá alegar ignorancia. Todo está sucediendo a plena vista. Las señales que se despliegan en estos días no tienen como propósito generar miedo, sino convicción. No están diseñadas para paralizar, sino para empujar al arrepentimiento. Pero eso solo ocurrirá si se reconocen como lo que son, llamados del cielo. Advertencias de un Dios que todavía espera, que todavía extiende su misericordia, pero que no tolerará el pecado indefinidamente. Cada terremoto, cada tormenta, cada conflicto, cada distorsión de la verdad, cada fenómeno celeste, cada crisis, cada división, es una pieza más que confirma que el tiempo está cerca. Los cielos ya están hablando, las escrituras ya están abiertas, las señales están frente a nuestros ojos, y la única respuesta posible es volver a Dios con todo el corazón. Porque la profecía no se detiene, el cumplimiento está en marcha. Y lo que viene sobre Estados Unidos no será porque Dios no haya hablado, sino porque no se quiso escuchar. Cuando una nación se extravía, el primer lugar que Dios observa no es el palacio del rey ni las cámaras de poder, sino el estado espiritual de su pueblo. La historia bíblica revela con precisión que el juicio nunca comienza sin antes examinar la condición de aquellos que dicen representar a Dios. No hay mayor tragedia para una generación que vivir una crisis moral sin una voz profética que la confronte. En tiempos de oscuridad, el silencio de la iglesia no es neutral, es complicidad. Ezequiel fue llamado a ser atalaya de Israel. Dios le advirtió que si veía venir la espada y no avisaba al pueblo, la sangre de ellos sería sobre su cabeza. Pero si tocaba la trompeta y el pueblo no escuchaba, entonces la responsabilidad sería de quienes ignoraran la advertencia. El llamado era claro y su peso era eterno. En Ezequiel 33, 7, 9, el mandato resuena con fuerza. Advertir no era una opción, era una obligación divina. Cuando los tiempos son difíciles, cuando el pecado se multiplica, cuando la justicia es torcida, la voz del atalaya no debe apagarse. Pero si guarda silencio, si se oculta tras la comodidad o el miedo, pierde su razón de ser. Hoy, la iglesia en Estados Unidos se encuentra ante ese mismo umbral. La nación se desmorona espiritualmente, las estructuras morales están siendo derribadas, la verdad ha sido relativizada, y sin embargo muchas iglesias han escogido callar. El púlpito que fue diseñado para ser un lugar de fuego, ahora se ha vuelto un escenario para la aceptación cultural. El mensaje que antes confrontaba, ahora consuela en exceso. La santidad ha sido reemplazada por relevancia, y el pecado, que debería ser denunciado con claridad, es muchas veces ignorado por temor a perder aprobación. Isaías 56:10 retrata a los líderes espirituales de su tiempo como perros mudos, incapaces de ladrar, dormidos, amantes del sueño. Esta imagen no es poética, es trágicamente real. El perro que no ladra ante el peligro no está cumpliendo su propósito. El centinela que no despierta a los que duermen mientras se acerca el enemigo está traicionando su llamado. Y la iglesia que no predica arrepentimiento en medio de una generación corrupta está negando el evangelio mismo. Porque la cruz no fue diseñada para decorar templos, sino para crucificar el pecado. Y donde no se confronta el pecado, no se predica a Cristo. En Apocalipsis 3, Jesús dirige palabras duras a la iglesia de la Odisea, no por su herejía, sino por su tibieza. No eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
La tibieza espiritual es el resultado de una fe domesticada, adaptada al gusto del oyente. Es el evangelio diluido que ya no transforma, sino que entretiene. Es la predicación sin cruz, el culto sin quebranto, la adoración sin temor reverente. Esa tibieza ha invadido muchos sectores del cristianismo en Estados Unidos. Y cuando la iglesia se vuelve tibia, la nación pierde su brújula moral. Dios siempre ha buscado un remanente. No necesita multitudes, necesita fidelidad. En tiempos de apostasía buscó a Elías. En momentos de corrupción levantó a Jeremías. En medio del exilio llamó a Daniel. Ninguno fue popular. Ninguno fue aplaudido por las masas. Pero todos dijeron lo que Dios les mandó decir. Y es esa voz profética la que falta hoy. No una voz política, no una ideología religiosa, sino una palabra que venga desde el cielo, sin mezcla, sin temor, sin intereses humanos. Una palabra que no busque agradar a los hombres, sino estremecer sus corazones. Jeremías 23 denuncia a los profetas falsos que hablan visiones de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hablaban paz cuando no había paz. Fortalecían las manos de los impíos para que no se convirtieran de su mal camino. Esta distorsión del mensaje divino es una señal clara del juicio inminente. Porque cuando los líderes espirituales cambian la voz de Dios por sus propios deseos, se abre la puerta al engaño colectivo. Y el juicio no tarda en llegar. Dios no guardará silencio ante una iglesia que ha dejado de ser sal. Jesús advirtió que si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta advertencia no es simbólica, es una declaración de juicio. La sal representa la influencia moral, la capacidad de preservar, de detener la corrupción. Pero cuando la iglesia pierde esa influencia, cuando se adapta tanto al mundo que ya no lo transforma, se convierte en un obstáculo más. En lugar de ser luz, se vuelve sombra. En lugar de ser guía, se convierte en espectadora. Pablo instruyó a Timoteo que predicara la palabra, que redarguyera, reprendiera y exhortara con toda paciencia y doctrina. Porque vendrían tiempos cuando no soportarían la sana doctrina, sino que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya llegó. Y el problema no es que la gente no escuche, sino que muchos predicadores han dejado de proclamar lo que necesitan escuchar. Se predican mensajes positivos, motivacionales, centrados en el bienestar personal. Pero el mensaje del reino no es complaciente, es radical. Llama al arrepentimiento, a la muerte del yo, a la obediencia absoluta a Cristo. En Amós 8:11, Dios anuncia un juicio devastador. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Este hambre no se refiere a la ausencia de religiosidad, sino a la falta de palabra viva, ungida, que quebranta y restaura. Una palabra que no sea manipulada ni reducida, sino proclamada con autoridad celestial. Hoy, muchas iglesias están llenas de programas, de actividades, de eventos, pero vacías de palabra. Y ese vacío es una señal del juicio que ya se aproxima. Cuando los profetas verdaderos son silenciados y los falsos exaltados, la decadencia se acelera. Cuando los mensajes que confrontan son tachados de extremistas y los que acomodan el pecado son aplaudidos, la apostasía avanza sin freno. En 2 Crónicas 36, 15, 16, se describe cómo el pueblo desechaba a los mensajeros de Dios, menospreciaba sus palabras y se burlaba de sus profetas. Y el resultado fue que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esa expresión final es aterradora. No hubo ya remedio. Porque una vez que se desprecia sistemáticamente la corrección divina, el juicio se vuelve inevitable. La responsabilidad de la iglesia no es complacer al mundo, sino representar a Cristo. Y Cristo no vino a tolerar el pecado, sino a destruirlo. No vino a acomodarse a la cultura, sino a establecer el reino. No vino a callar, sino a declarar la verdad. El silencio de la iglesia frente al pecado nacional no es falta de estrategia, es falta de fuego, es ausencia de quebranto, es carencia de temor de Dios. Porque cuando el corazón arde por la presencia del Altísimo no puede callar.
Como dijo el profeta, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La nación no necesita una iglesia popular, necesita una iglesia poderosa. No necesita eventos multitudinarios sin fruto, sino intercesores en el secreto. No necesita líderes que busquen aceptación, sino siervos que teman al Señor más que a los hombres. Porque solo una iglesia que ha muerto a sí misma puede llevar vida al mundo. Solo una iglesia que ha sido purificada por el fuego del Espíritu podrá resistir el día malo. El juicio de Dios no vendrá simplemente porque el mundo se haya corrompido. Vendrá porque su pueblo no quiso arrepentirse. En 2 Crónicas 7:14, el Señor establece la condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No dice, si se humillan los incrédulos. Dice, mi pueblo. Porque la restauración comienza con la casa de Dios. Si la iglesia se arrepiente, si se vuelve al primer amor, si retoma su lugar como voz profética, entonces el cielo podrá sanar la tierra. Pero si continúa dormida, si sigue buscando la aprobación del mundo, si mantiene su mensaje diluido, entonces se hará cómplice del juicio que vendrá. Dios está buscando quienes se pongan en la brecha, quienes lloren entre el altar y el vestíbulo, quienes no teman perder reputación si con ello ganan el favor de Dios, quienes no cambien la verdad por popularidad, porque la historia siempre ha sido cambiada por aquellos que no se conformaron al silencio. Y hoy, el llamado sigue vigente. La profecía no puede cumplirse sin que antes se levanten voces que adviertan. La iglesia aún puede cambiar el curso de una nación, pero solo si decide hablar, solo si decide volver a ser luz en medio de las tinieblas. Cuando las señales ya han sido dadas, cuando el pecado ha sido expuesto y el juicio anunciado, solo queda una puerta abierta, la del arrepentimiento. Dios no se complace en la destrucción del impío. No busca consumir naciones, sino restaurarlas. Pero esa restauración solo puede comenzar cuando hay humillación sincera. En 2 Crónicas 7:14 se establece el principio eterno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa no ha caducado, sigue vigente, pero exige una respuesta. El arrepentimiento no es emoción momentánea, ni palabras repetidas. Es un giro radical del corazón, una rendición absoluta a la verdad de Dios. Cuando Nínive fue advertida por Jonás, el mensaje fue corto pero penetrante. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el pueblo creyó a Dios, se vistieron de cilicio, proclamaron ayuno y se apartaron de su mal camino. El juicio fue detenido no porque la profecía fuera falsa, sino porque el arrepentimiento fue genuino. Esa misma oportunidad está delante de esta generación. Estados Unidos ha recibido luz, ha escuchado la palabra, ha tenido acceso a la verdad como pocas naciones en la historia. Pero esa bendición se convierte en responsabilidad, porque a quien mucho se le da, mucho se le demandará. El llamado al arrepentimiento no es colectivo por conveniencia, sino individual por convicción. Cada persona, cada hogar, cada iglesia debe preguntarse: ¿nos hemos apartado del Señor? ¿Hemos sustituido la obediencia por la comodidad? ¿Hemos callado cuando debimos hablar? El corazón contrito y humillado no será despreciado por Dios. Pero mientras haya orgullo, justificación y dureza, el juicio seguirá su curso. La puerta aún está abierta, pero no lo estará para siempre. En Hebreos 3:15 se nos advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el tiempo de volver, no cuando sea más fácil, porque no habrá restauración sin quebrantamiento, ni sanidad sin confesión. El llamado está hecho, la trompeta ya ha sonado, la profecía está en marcha, pero Dios, que es rico en misericordia, aún extiende su mano. Si hay arrepentimiento, habrá restauración. Si hay clamor, habrá respuesta. Si hay fuego en el altar, habrá lluvia sobre la tierra. El futuro no está en manos de los gobiernos, sino en el corazón de quienes se humillan ante Dios. Y mientras haya un remanente que clame, el juicio puede detenerse. Aún hay esperanza. Toda nación es observada desde el cielo, no solo por su poder, su influencia o su historia,
sino por lo que siembra en el espíritu. Y el tiempo llega, tarde o temprano, en el que cada semilla brota, sea para juicio o para redención. Estados Unidos ha sembrado mucho, ha levantado templos, ha enviado misioneros, ha proclamado el nombre de Cristo en rincones del mundo que antes jamás habían oído el Evangelio, pero también ha sembrado soberbia, indiferencia y transgresión. El peso de la gloria pasada no sostiene la balanza cuando la obediencia presente ha sido sustituida por conveniencia. Y es precisamente ahí, en ese cruce entre el recuerdo de lo que fue y la realidad de lo que es, donde se juega su destino espiritual. La profecía no llega como una sombra inesperada, se anuncia, se levanta como señal antes del día grande y terrible, porque Dios no esconde el juicio que viene. Lo grita desde las Escrituras, lo deja entrever en la historia, lo susurra en la conciencia de aquellos que aún escuchan. Pero el mayor riesgo no es el cumplimiento profético, es la indiferencia del corazón, es la fatiga de una sociedad que se ha acostumbrado a ver las señales sin temerlas. La familiaridad con la verdad ha producido inmunidad, y donde debería haber temor, hay apatía. Donde debería haber clamor, hay distracción. Una nación no cae de golpe, primero se duerme, primero deja de discernir lo sagrado, primero silencia su altar, luego reemplaza la voz de Dios por ecos cómodos que acarician el oído pero vacían el espíritu. El juicio comienza mucho antes del fuego, mucho antes del derrumbe. Comienza cuando el corazón colectivo deja de arder, cuando ya no hay urgencia, cuando todo se vuelve rutina. Por eso la profecía más aterradora no es solo la que anuncia lo que vendrá, es la que revela que aún sabiendo lo que viene, el pueblo no cambia. Pero hay una verdad más profunda, más aguda, más esperanzadora, y es que el juicio nunca es el fin, es la última barrera antes de que el mal lo consuma todo. Es el acto soberano de un Dios que ama tanto, que está dispuesto a quebrantar para restaurar. Si el juicio viene, es porque el cielo aún se interesa. Si la advertencia llega, es porque Dios todavía extiende su mano. No hay profecía aterradora cuando se responde con humildad. No hay colapso inevitable si el corazón se vuelve al Creador. Porque el fin no está determinado por el caos externo, sino por la decisión interna de un pueblo que decide si persistirá en su pecado o regresará a su Señor. La Escritura está llena de finales que fueron alterados por corazones quebrantados. Reinos destinados al desastre que encontraron misericordia al pie del altar. Generaciones enteras salvadas por la oración ferviente de unos pocos. Y ese sigue siendo el misterio glorioso del trato de Dios con los hombres. No hay sentencia tan severa que no pueda ser revertida por el arrepentimiento sincero. No hay oscuridad tan densa que una chispa de obediencia no pueda penetrar. No hay profecía tan dura que no tenga una puerta abierta al perdón. Estados Unidos aún tiene una ventana. Aún tiene voces que claman. Aún tiene almas que tiemblan ante la palabra. Pero esa ventana no durará para siempre. Cada día es una decisión nacional. Cada amanecer es una oportunidad para escribir un desenlace distinto. La pregunta no es si la profecía se cumplirá, sino qué papel jugará esta generación en su cumplimiento. Porque si el juicio cae y no hubo respuesta, entonces será justo. Pero si el clamor sube, si el pueblo se humilla, si los altares se restauran, entonces el mismo Dios que advirtió será el que perdone, sane y renueve la tierra. El futuro no está escrito en la política ni en las leyes. Está escrito en el Espíritu. Y ese Espíritu solo puede ser transformado por el fuego del cielo, encendido en corazones dispuestos a interceder, a proclamar, a vivir en santidad en medio de una nación que ha olvidado lo que significa temer a Dios. No todos caerán si hay quienes se mantengan en pie. No todo será destruido si aún queda un remanente que se niega a callar. La profecía no es una sentencia inevitable. Es una invitación urgente y Estados Unidos todavía puede responder. Pero esa respuesta no vendrá por eventos, ni por discursos, ni por movimientos humanos. Vendrá cuando el pueblo decida dejar de escuchar al mundo y empiece a escuchar al cielo. Porque una sola generación que se arrodilla puede cambiar el curso de toda una nación. ¿Y si esta fuera esa generación? ¿Y si este fuera el momento?
Y si esta fuera la última advertencia antes de que lo escrito comience a cumplirse, el cielo ya ha hablado. Ahora es el tiempo de decidir